Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Dígale al hermano: no tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Bendiga el Señor, hermanos. Ahora sí pueden sentarse. ¿Habrá alguna vez usted sentido miedo? ¿Verdad que yo creo que todos, hasta el más valiente, ha sentido miedo? El miedo, claro que se pierde, tiene que vencer. Pero son etapas, son momentos donde nosotros tenemos, hermanos, que buscar, tenemos que anhelar, tenemos que entender que el poder de Dios es maravilloso y el que nos ayuda a vencer. Yo sé definitivamente que cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, siempre ponemos de antemano cualquier comparación con la fuerza que nosotros tenemos y pensamos con nuestra capacidad de vencer o cómo bloquear aquella situación. Pero en realidad nuestras fuerzas no provienen de nosotros. Nuestro socorro viene de lo alto, de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Y esa fuerza que nosotros tenemos, esa fuerza que nosotros tenemos, muchas veces, hermano, sabiendo que está ahí presente, sabiendo que están esos recursos, nosotros no los valoramos, mucho menos los ocupamos, porque no los conocemos que están ahí. El criado en esta oportunidad, el criado del profeta Eliseo, ese criado estaba pasando una crisis de identidad, porque no sabía quién es el que peleaba por él, o quién es el que peleaba por el pueblo de Israel. Nosotros sabemos ahora que el que pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. Así es su nombre, ¿verdad? Entonces, el tema de esta hora es: no seas como el criado. Aleluya. ¿Cómo dice el tema? Pero démonos cuenta entonces que muchas veces vivimos como esos siervos, vivimos como ese siervo de Eliseo. Eliseo era un profeta con tremenda unción, con la doble porción de Elías. Y hay veces, mucha gente ahora en la actualidad anda buscando esa doble porción. Tal vez 2 sacos le van a dar, ¿verdad? Pero doble unción, yo creo que la unción no se... pues ahora tenemos que vivirla. Son 7 cosas que tenemos que entender para tener esa unción, pero sobre todo el temor de Dios y vivir arrepentido de corazón. Pero este hombre que vivía que era el siervo del profeta, había visto milagros, había visto cómo el profeta Eliseo había revivido, había resucitado a una mujer, a un hijo de la mujer sunamita. Había visto cómo había alimentado 100 hombres. Había visto cómo el profeta arreglaba un agua que estaba amarga. Había visto cómo el profeta sacaba un hacha, algo que era tan pesado, del fondo de un riachuelo. Entonces, todas esas cosas estaban en la mente del siervo del profeta. Pero en este momento, cuando vio la cantidad del ejército que los tenían sitiados, retrocedió. Cuando vio lo que estaba pasando, cuando vio contra qué se enfrentaba, flaquearon sus fuerzas y tuvo miedo. Pero ante el miedo lo que nosotros necesitamos tener es fe. Porque nuestras fuerzas, nosotros no peleamos con nuestras fuerzas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra esos principados, contra esas potestades, contra esas huestes espirituales de maldad. Nosotros sabemos eso. Entonces, con ninguna fuerza física nosotros vamos a vencer. Nosotros vencemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito
donde está la presencia de Dios, hay señales. ¿Verdad que sí? Pero ¿para quién son las señales? Las señales es para la gente de afuera, las señales no son para la iglesia. ¿Verdad? Marcos 16, el versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero vea hasta dónde están los dos puntos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos hay aquí que creen? En mi nombre, dice la primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hemos visto el último milagro que acaba de ser testificado aquí el día viernes. Ese corazón sano para la honra y la gloria del Señor. Hemos visto cómo el Señor se ha glorificado en ese niño. ¿Quién lo hizo? Nuestro Dios. Estamos viendo esas señales, hermano. ¿Qué significa eso? Que Dios está en medio nuestro. Dios está con nosotros. Aleluya. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y camina en medio de los hijos de su pueblo. Es maravilloso. Pero nosotros, hermanos, esas cosas que suceden, veámoslas como cotidianas, porque ese es el vivir del creyente. En ese ambiente nosotros nos tenemos que mover. Ese es el ambiente de los hijos de Dios, los milagros. Ese es el ambiente de los hijos del Rey, ver milagros constantemente. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros debemos de ver esos milagros y no sorprendernos por los milagros que Dios hace. Si no, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Agradecerle porque Él está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso nuestro Dios, hermano. Entonces, ¿para quién son esas señales? Esas señales son para la gente de afuera, para la gente que no conoce de Dios, para que vean que en verdad hay un Dios verdadero y que nosotros adoramos al que vive y reina por siempre y para siempre. ¿Verdad? Entonces, las señales, hermanos, yo creo que fielmente no son para la iglesia las señales. Las señales son para los de afuera. Usted y yo tenemos que vivir en medio de los milagros y acostumbrarnos a ver milagros y anhelar milagros. Que nos falte en su vocabulario el nombre: yo veré milagros, serán milagros a mi alrededor. Yo veré los demonios huir, yo veré cómo quiebran esos yugos, cómo se rompen esas cadenas, cómo se sanan los enfermos. Ese debe ser nuestro lenguaje. Pero ahora no, ponemos la mirada en otra cosa que no es Dios. Desgraciadamente confiamos más en el hombre y no en Dios. Pero como esto es voluntario, usted decide quién creer. Usted decide quién confiar. ¿Verdad? No es porque usted no conozca. Usted conoce lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad que sí? Muchas veces es por falta de fe que eso no sucede. Pero cuando nosotros empezamos a ver milagros, nuestra fe se activa. Es tiempo que active su fe, hermano, porque veremos cosas grandes y poderosas. Aleluya. Bendito el Señor. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Esa es mi certeza, mi convicción, que veremos cosas grandes y gloriosas. Aleluya. Pero yo creo que para que empecemos a ver ese tipo de cosas, todos nosotros tenemos que estar de acuerdo. ¿Verdad que sí? Pero muchas veces es difícil ponerse de acuerdo. Usted se pone de acuerdo con el que tiene al lado. Mírenlo, mírenlo. Tal vez no le tocó a alguien con el que no se pone de acuerdo. Como creyentes nosotros debemos de estar de acuerdo, hermano. Porque peleamos para el mismo Rey. Somos soldados de Cristo. Pero el liderazgo tiene que inyectarle la fe a esa gente que está a su alrededor. Pero ¿qué tal una gente que de repente le diga: hermano, fíjate que yo creo, estoy pensando? No, hermano, eso no es que.
pero ni yo que soy líder lo puedo recibir, le voy a decir. En vez de animarlo, gente mata fe, mejor déjenla a un lado. Huya de esa persona porque no tiene fe, y en vez de que le inyecte fe, lo que va a hacer es desanimarlo. Y muchas veces nosotros como líderes somos los primeros que tenemos que aprender a andar en ese camino de fe. Moisés le dijo al Señor, cuando se le apareció en la zarza, bueno, Señor, le digo, tú me estás enviando al pueblo de Israel, pero cuando venga esa gente, o cuando yo vaya a esa gente, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? Yo me imagino yo, ¿verdad? Que el Señor le había dicho, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, le dijo, tírala. Y Moisés la tiró. Mas no sabía Moisés que iba a salir corriendo, porque la vara se convirtió en culebra. ¿Verdad que sí? Eso lo podemos ver allá en Éxodo capítulo 4, versículo. ¿Qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene usted? Usted no tiene una vara en su mano, pero ¿qué tiene en su mano? ¿Con qué cuenta ahora? Nosotros ahora tenemos dones en nuestras manos para que las usemos para glorificar el nombre del Señor. El Señor a cada uno de nosotros nos ha capacitado, hermano. ¿Cuál es el don que usted tiene? Imagínense que el Señor le haya puesto el don de sanidad y usted ni tan siquiera ora por sus alimentos. ¿Cuándo el Señor se va a glorificar de esa manera? O de repente hay una persona enferma y en vez de orar, usted lo que dice, llamemos la ambulancia. Porque hay gente que dice así, yo he oído pastores que dicen, ay, me están hablando como a las 11 de la noche por un dolor de cabeza, llamen al 911. No, hermano, si el Señor nos ha dado autoridad y poder para que con nuestras oraciones la gente sea sana, quiere que hagamos la diferencia, y usted es portador de la gloria de Dios. A menos que esté reprobado, como decíamos el viernes. Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Moisés tuvo entonces, hermanos, que pasar esas pruebas. Y el Señor le dijo, mete tu mano aquí, la axila. Y le apareció leprosa. Vuélvela a meter. Y todas esas señales, esas dos señales las vas a mostrar. Y por si el caso no te creen, como el Señor sabe que hay algunos que no creen. Que aunque estén viendo las cosas enfrente, no creen que Dios las está haciendo. ¿Verdad? Pregúntele al hermano, ¿y tú crees? Deberíamos de creer, hermano. El Señor le dice allá en el versículo 8, siempre en Éxodo 4:8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de ¿qué dice? De la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y será sangre en la tierra. El problema aquí es que también el enemigo tiene poder, y usted lo sabe. Todos los que estaban ahí cuando este hombre se presentó, estas señales eran para el pueblo y el pueblo decidió creer. Pero cuando se presentó delante del faraón, los brujos que estaban alrededor del faraón también hicieron las mismas señales. El gran problema que no sabían ellos, que cuando tiraron sus varas, no sabían que la vara de Moisés se iba a comer a todas las varas, porque nuestro Dios es poderoso. Aleluya, nuestro Dios tiene poder. Y no hay brujo que se ponga enfrente, hermano. No hay poder de las tinieblas que pueda contra el poder del Dios todopoderoso y eterno. Pero el pueblo de Israel necesitaba ver esas señales. En aquel tiempo no había tantas cosas como hay hoy. Ahora está lleno de mentiras, el mundo está plagado de mentiras y ponen un montón de show y un montón de cosas. Pero nosotros muchas veces nos gusta el show. Nos tiramos por gusto para que digan que estamos hundidos. Algunos se han tirado por gusto alguna vez. Dejen de andarse tirando, se puede golpear, hermano, y después van a andar queriendo andar con sus cosas. Eso no es bueno. Cuando el Señor obra en su vida, amados hermanos, la presencia de Dios que va a transformarlo. Es la
presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo que va a llenar su vida y lo va a restaurar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que caiga y que de golpe quede peor? Si usted va a caer, levántese pero transformado. Levántese pero con esa nueva unción del Espíritu Santo. El pueblo de Israel tuvo que ver una serie de cosas. Milagros por todas partes. Y ahí hasta los incrédulos se fueron a la cola. Vámonos, vámonos, vámonos. Y empezaron a caminar. 40 años los tuvo el Señor haciendo milagros. Todos los días el Señor hacía milagros. ¿Usted cree que con nosotros el Señor no hace milagros todos los días? Claro que sí, hermano. Entonces activemos nuestra fe, porque la fe es acción, ¿verdad? Pero también hay situaciones, hermanos, donde nosotros tenemos que reconocer. Fíjense, en este caso, cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús dice que sanaba cantidades de personas, expulsaba cantidades de demonios. Pero mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 2. Allí se presentó un hombre que se llamaba Nicodemo, un doctor de la ley. Era conocedor de la ley. Y le dice: Señor, nosotros reconocemos, nosotros sabemos, le dice, que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, cuando los milagros suceden es porque Dios está en medio de su pueblo. El dedo de Dios está en medio de nosotros. Entonces cree que no merece alabanza y adoración, exaltación, que le demos toda la gloria, que nos comportemos como verdaderos hijos y que le digamos: Señor, aquí está tu pueblo, sediento de tu presencia. Porque queremos ver milagros. Entonces, ¿cuál es el milagro más grande? El milagro más grande no es la sanidad de una enfermedad. Usted puede padecer una enfermedad y hay gente que el Señor lo sana de X, Y situación, cáncer, lo que sea, porque Dios es poderoso. Pero ¿de qué sirve, digo yo, que lo sane si se van a perder? El milagro más grande es el perdón de pecados que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ese debe de ser el milagro que usted tiene que anhelar todos los días de su vida. Señor, perdóname, y ponerse cuenta todos los días de su vida, porque siempre le fallamos al Señor. No hay nada mejor que pedirle a Dios el milagro más grande, que es que tengamos vida nueva, que nazcamos de nuevo. Y eso solo lo vamos a lograr cuando nos arrepintamos de corazón. Juan el Bautista llegó a un momento que tuvo una situación difícil de crisis. ¿Alguna vez ha pasado alguna crisis de fe usted? Porque cuando leemos la Biblia, creemos que Jesús hizo milagros. ¿Verdad que sí? ¿Cómo decimos? Amén. Pero cuando nos toca a nosotros vivir un milagro, ¿qué decimos? ¿Decimos amén? O maybe. Es probable que sí, es probable que no. Es que no, fíjense, hay veces caemos hasta en el error de decir: es que no somos merecedores, somos indignos. Pues si por eso vino Cristo a la cruz a morir por nosotros, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos alcanzar salvación. Él murió para que nosotros seamos justificados por Él. Entonces ya no digamos somos indignos, somos dignos, porque Él pagó por cada uno de nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Somos dignos porque Él nos ha hecho dignos. No es por lo que hacemos. La gente cree que haciendo buenas obras, con eso se va al cielo. Puede morir haciendo buenas obras y eso está bueno. Sea una persona altruista, haga buenas obras, ayúdele a la gente. Pero ¿de qué le sirve si no se arrepiente? Tenemos que arrepentirnos de corazón, ¿verdad? Juan el Bautista dudó cuando Jesucristo comenzaba su ministerio. Juan estaba preso
Herodes ya lo había puesto en la cárcel. Y él no había visto todavía lo que él anhelaba tanto. Él había abierto el camino. Él estaba preparando las sendas. Él le hablaba a una generación perversa, a una generación maligna, y todos nosotros sabemos cómo se refería. Él les decía generación de víboras. Porque el pueblo de esa época, ahora no, antes era eso, que el pueblo era así. Ahora no, ahora todos somos ángeles. Aleluya. Pero antes no, antes ellos tenían apariencia de piedad, pero Juan el Bautista, que discernía lo que veía en su corazoncito, le decía, generación de víboras. Ahora nosotros nos disfrazamos, decía el hermano. Aparentamos piedad muchas veces. Hermanos, entreguemos nuestro corazón al Señor, porque Él es el único que nos puede dar vida. Pero Juan el Bautista entró en una crisis y mandó a 2 de sus discípulos, dice Lucas capítulo 7, el versículo 18. Mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Sabe cuándo llega ese momento? Cuando somos impacientes, cuando no tenemos la oportunidad todavía de desarrollar esa paciencia. Ese momento, hermano, de crisis, ese momento de dificultad, usted quiere que ahora sea el día del milagro, que ahora, Señor, ahora. Y hay gente que le ordena, ahora Espíritu Santo, ahora, Señor. Pobrecita, decía el Señor, este está loco. Él es nuestro Dios, Él es el soberano. Pero nosotros, hermanos, caemos en una situación. Y fíjense lo que el Señor Jesús le responde en el versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, oigan la respuesta de Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Pero ahora le añaden, siembra. El Señor Jesús no vino a estafar a la gente. ¿Sabe quién lo anda estafando? Los lobos vestidos de piel de oveja. Esos son los que andan estafando a la gente. Pero el Señor Jesús no vino a quitarle su dinero. Él vino a darle bendición. Cuando la persona está enferma y el Señor la sana, ese dinero que gastaba en la medicina ya no lo va a gastar. Le va a servir para su sustento o para otra cosa. Pero la gente todavía, aún con todo, le dice, está enfermo y quieres que te sane, tienes que pagar, tienes que sembrar. Eso no es el evangelio que Jesús predicaba. El evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del arrepentimiento, pero las señales lo seguían. ¿Y saben cuál es el problema de nosotros? Nosotros seguimos a las señales. Allá está el predicador ungido, vamos corriendo para allá. Yo creo que es una etapa en la vida del creyente. Me recuerdo que una vez iba corriendo hasta... Me pasé un carril y el policía me paró. Me dieron mi ticket. Porque había venido un predicador de los ungidos. Y yo quería que me diera con el saco. Porque uno dice, es que la unción así se pasa. Hermano, la unción se pasa cuando usted viene de rodillas. Cuando usted se arrepiente. Cuando usted viene a clamar y le viene a decir, Señor, aquí estoy arrepentido. Estoy sediento, usa mi vida. Aleluya, qué hermoso es nuestro Dios. No queremos pagar el precio, no queremos ser obedientes, pero queremos ser ungidos. ¿No estará alguno aquí en medio nuestro? Tenemos que pagar el precio, hermano. ¿Queremos el respaldo de Dios? Tenemos que obedecer la palabra. ¿De qué sirve que se sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis si no lo vive? ¿De qué sirve que Dios le ande diciendo, Dios me habló, Dios me dijo?
sino obedece lo que el Señor le dice. Cuando en verdad aprendamos a obedecerlo, en ese momento el Señor va a transformar nuestras vidas. Y la fe se va a activar en nosotros, porque cada uno de nosotros tiene fe. El Señor, cuando hemos venido a sus pies, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, y desde ese momento la fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, está en cada uno de nosotros. Y usted puede ahora creer en lo imposible, porque ya no cree con su fuerza, sino con el poder de Dios que actúa a través del Espíritu Santo en su vida y en la mía. ¿Verdad? Entonces es hermoso, hermanos, que Jesús, cuando Él se presentó delante de aquellos dos discípulos de Juan el Bautista, Él le dijo, no les dijo, mira cuánto poder tengo, ni tampoco les dijo, ve con cuánta sabiduría yo les hablo. Miren las señales, miren las señales. Y si las señales están ocurriendo en esta iglesia, hermano, es porque Dios está con cada uno de nosotros. Es porque Dios se mueve en medio de su pueblo. Aleluya. Tenemos que seguir creyendo al Señor, porque esto solo es el comienzo. Aleluya. Yo siempre les he dicho, yo he creído en una iglesia, hermanos, una iglesia de poder. Porque Dios dice en la palabra que Él no tiene sombra de variación. Y si hizo milagros en el Antiguo Testamento con aquellos hombres, ¿por qué los hizo? Porque ahora no sucede. ¿Habrá una diferencia entre ellos y nosotros? Como hombres no, pero nuestra conducta delante de Dios es probable que sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enderezar nuestros pasos, caminar por la senda que Dios quiere, no por la que nosotros queremos. Porque eso es lo hermoso de todo esto. En cualquier momento, entonces, hermanos, el pueblo de Israel pasó por aquel desierto, iba siendo guiado por aquella columna que lo guiaba por la noche el fuego y por el día la nube. Todos los días caía maná, todos los días. De igual manera, pues, tenemos un ejemplo claro del poder de Dios manifestado cuando Gedeón le dijo, si en verdad tú quieres que vaya contra los madianitas, que el vellón esté seco y que el siguiente día que aparezca mojado. Y Dios se glorificó. ¿Verdad que todos lo sabemos? Entonces Dios se va a glorificar con usted también, hermano. Aleluya, bendito el Señor. Aleluya. Pero ese aplauso como que fuera para arriba, ¿cierto? Es para el Señor, hermano. El poder es de Dios. El poder es de Dios. Aquí ningún hombre tiene poder. El poder es de Dios. Y a Él sea la gloria y la honra por siempre. Pero en algún momento de nuestra vida Dios va a probar nuestro corazón. ¿Está listo para la prueba? ¿Está listo para la prueba? ¿Quién está listo para la prueba? ¿De verdad está listo? Nadie está listo para las pruebas, hermano. ¿Quién quiere ser probado? Yo no. ¿Usted quiere ser probado? No me salga de valiente. Nadie quiere pasar por las pruebas. Pero ¿sabe qué? Dios nos va a pasar aunque no nos guste, aunque no querramos. Dios va a probar nuestra fe. Y Él va a saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque hay gente que desgraciadamente todavía se sigue acercando a Dios solo cuando está la tormenta. Solo cuando tienen una crisis se acercan a Dios. Pero ¿qué hay? En los momentos que Dios les respondió, vámonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer. Y se van. ¿Alguna vez a usted le gusta que lo hayan usado? ¿Verdad que no? Dios no se deja usar de nadie. Él ha de decir, no, pues en verdad estos muchachos creen que están jugando conmigo, pero lo que ellos están sembrando es lo que mismo que van a cosechar. El que está sembrando para la carne se agarra corrupción, y nosotros lo sabemos. ¿De qué le sirve que se acerque a Dios? Señor, le dijo, te hemos andado buscando, ¿y dónde estaba? Ustedes se acercan a mí porque les di de hartar, les dice una versión. Nosotros nos sorprendemos, pero es una palabra correcta. Porque les di de comer, pues en pocas palabras. ¿Verdad? Pero en verdad nosotros muchas veces buscamos al Señor solamente por esto, miren. Solo cuando hay necesidad. Pero cuando el Señor necesita esa adoración de su pueblo, el pueblo se ausenta.
Cuando usted está bien, vamos a la iglesia. No, hermano, hay mucho grito el hermano. El Ujier siempre está serio, más el domingo, ¿no? Vamos mejor lo que dice Deuteronomio 8, porque vi que el Ujier se me corrió. Deuteronomio 8. Y mire cómo el Señor nos va a probar, y mire cuánto hace el Señor en nuestras vidas. Y en el momento que menos lo esperamos. Deuteronomio 8, versículo 2. Y le está hablando al mismo pueblo de Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Alguno quisiera estar en una prueba por 40 años? Hermanos, si no pasamos ni una semana y ya lo queremos sacudir. Pero este pueblo tuvo que pasar 40 años porque vieron milagros todos los días, pero aún con todo adoraron a los dioses que no tenían que adorar. En medio del desierto ellos mismos levantaron un becerro de oro, sabiendo que habían oído la voz de Dios, que Dios hacía milagros todos los días. Los zapatos no les crecían, la ropa les iba creciendo conforme ellos iban creciendo. Habían levantado una serpiente porque algunos que estaban ahí habían pecado, los mordía la serpiente y se estaban muriendo. Levanta una serpiente y ¡bum! La levantó el Señor, y entonces miraba el que alcanzaba a mirar la serpiente, y ahí se terminaba aquella mordida venenosa. Ahí paraba. Ese era el antídoto. Estaban viendo todos esos milagros, pero aún con todo le dieron la espalda al Señor. Cuando Dios ha hecho un milagro en tu vida, que no se te olvide, porque Dios te va a probar y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, oiga bien, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oiga bien lo que dice ese versículo, y miren lo que dice el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Entonces, ¿por qué temer en las pruebas? Si al final, cuando nosotros salimos de las pruebas, ahora yo le pregunto, ¿está listo para que el Señor nos pruebe? ¿Para qué no? No, hermano. Pero el Señor nos va a probar para ver qué es lo que hay en su corazón, para ver si es verdad, con esa misma boquita que pasó de decir aquí: Señor, me comprometo delante de ti que si tú me haces el milagro, yo voy a estar aquí todos los domingos. Pero quizás de septiembre voy a estar todos los domingos, o no, todos los lunes, o el lunes no hay servicio. Así que no se compromete. Pero el punto aquí no se trata de comprometernos delante de Dios solamente, se trata de creerle que Él tiene poder para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Dios quiere, hermanos, hacer con nosotros cosas grandes. Pero dentro de un grupo de personas como el nuestro, habrán unos que sí creen y otros que no creen. Espero que la mayoría sean los que crean y sean pocos, porque yo sé que siempre va a haber alguien que no va a creer. Por más que se le muestre el milagro, no va a creer, va a ser incrédulo. Siempre va a haber gente que va a menospreciar el poder de Dios. Siempre va a haber gente que le va a atribuir, así como aquellos fariseos le atribuían a que Jesús echaba a los demonios por Belcebú. Siempre va a haber gente así como ellos. Pero también había un apóstol, alguien que caminó con Jesús. ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? Tomás, el Dídimo. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, aquí nadie se llama Tomás, ¿verdad? O Tomasa. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
cuando ya Jesús ya había resucitado. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay gente que se resiste a creer, aún sabiendo que nuestro Dios ha dicho que Él es poderoso y que Él va a hacer la obra, que nosotros simplemente creamos en lo que Él ha dicho y Él lo cumplirá. Pero una lección grande iba a acontecerle a Tomás, en el versículo 28. Entonces Tomás respondió, el versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas abiertas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Dónde están los incrédulos? No vinieron, hermano. Aquí son la gente de fe, hermano. Milagros van a acontecer este día, aleluya, bendito el Señor, poderoso Dios. Entonces, este Tomasito, hermanos, no creía, aún sabiendo de lo que el Señor había hecho. Los milagros que Jesús hizo eran tan extraordinarios que el apóstol Juan dice que si se escribiera en un libro no alcanzaría las páginas de ese libro para exponer tantos milagros que Jesús había hecho. En una ocasión un hombre ciego de nacimiento, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, y le gritaba, ¿qué quieres que haga? Que abra mis ojos. Y el Señor al instante le abrió los ojos. Muchos milagros acontecieron, hermano, por el simple hecho de clamar misericordia al Dios Todopoderoso. ¿Usted clama misericordia al Dios Todopoderoso por su milagro? Nosotros tenemos que clamar misericordia todos los días. Usted no sabe si hoy el milagro va a acontecer. Usted no sabe si mañana el milagro va a acontecer. Usted lo que tiene que hacer, usted y yo, pedirle al Señor. Y no confiemos en ningún hombre, por favor, por el amor a Dios se lo pido. No confiemos en ningún hombre. Usted no ponga la mirada en ningún hombre. Me recuerdo que una oportunidad, cuando nosotros recién comenzábamos el Evangelio, nos sentíamos con dificultades porque el médico nos había dicho que mi hijo mayor tenía, o el que está aquí con nosotros, Alejandro, tenía un agujero en su corazón, un soplo en el corazón, y el pequeñito que tenía problemas con su sangre. Nos decían que venía el predicador más ungido y allá salíamos corriendo a andarlo buscando. Nos metíamos en medio y una vez hasta mis lentes salieron volando, pero ahí con mis lentes los perdí. ¿Por qué? Porque uno desgraciadamente pone la mirada en el hombre. Usted y yo tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Ciertamente Dios va a utilizar a un hombre como un medio para hacer el milagro, claro que sí. Pero usted y yo tenemos que poner la mirada en el Señor, en el Todopoderoso. ¿Qué entonces detiene que no sucedan los milagros? La falta de fe. La falta de fe. Miremos lo que dice Marcos capítulo 6. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y vean lo triste, el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea que usted y yo somos parte de la ecuación. Si nosotros tenemos fe, ese ingrediente maravilloso, la fe, esa palabra tan poderosa, es la que va a activar su milagro. Eso es lo que va a hacer que el Señor haga su milagro. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Tenemos que creer ese milagro.
Ese milagro está por venir. Pero no importa que esté frente a las murallas de Jericó, esas murallas van a caer en el poderoso nombre del Señor. No importa que esté frente a Goliat, Goliat caerá porque David le lanzará la piedra. No importa la dificultad que esté frente al Jordán, el Jordán se partirá. No importa que esté frente al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrirá para que usted pase lo seco, porque el poder de Dios lo hará y no nuestra fuerza. Pero el problema de nosotros somos como el siervo. Cuando vio sitiada la ciudad, tuvo miedo. Y cuando usted entra en miedo, su fe ya no funciona. Cuando usted le da miedo, su fe ya no funciona. Nuestra fe a nosotros nos tiene que hacer valientes y pensar que ante la dificultad que nos encontramos, simplemente el poder de Dios se va a glorificar y los muros caerán. Aleluya. Las barreras caerán. Entonces mire el poder de Dios cómo se glorificó a través de Eliseo, porque los siervos de Dios, hermanos, los siervos de Dios, cada uno de nosotros, ciertamente para poder testificar y para poderle decir a usted, hermano, esto Dios lo puede hacer, es porque en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, con algunas circunstancias, hemos pasado situaciones que han sido difíciles. Han habido momentos que son difíciles y solo el poder de Dios y la fe es la que nos ha podido sostener. Se ha dado cuenta que es mejor confiar en nuestro Dios. Cuando yo paso un momento, una prueba, una dificultad, ¿sabe a quién me postro de rodillas? Es al Señor. ¿Y sabe a quién usa el Señor? A cualquiera de ustedes. El Señor se glorifica. Me da una palabra, me da un abrazo, me da lo que sea, pero el Señor se glorifica. Pero nosotros muchas veces hacemos al revés, confiamos en el hombre y después venimos a Dios, sabiendo de que el que tiene el poder es el Señor, sabiendo que el dueño de la plata y del oro es Jehová de los ejércitos, sabiendo que el dueño de la tierra y su plenitud es nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo Eliseo para que este criado viera el poder maravilloso de Dios? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a orar esta mañana, hermanos, o de esta hora, para que el Señor abra de igual manera los ojos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos del siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente, de caballo y carros de fuego alrededor de Elías. Aleluya, qué hermoso nuestro Dios. ¿Sabe quién lo puede ver? Los ojos espirituales ven lo que está aconteciendo a su alrededor y no teme, sino que se levanta en fe a creer que el Dios Todopoderoso hará la obra que usted y yo no podemos hacer. Pero con los ojos carnales no vamos a poder ver eso. Lo único que va a ver es otra cosa. Con los ojos carnales usted lo que puede ver es ponerle el ojo a la hermana, ponerle el ojo al hermano. Podemos empezar a ver los defectos del otro. Pero con los ojos espirituales, hermanos, veremos la gloria de Dios moverse, aleluya. Con esos ojos espirituales son los que necesitamos desarrollar cada uno de nosotros. Aleluya, bendito el Señor. Entonces es necesario, hermanos, que creamos, porque este hombre, el Señor lo llevó a aquella gente, los puso ciegos. El Señor oró para que esta gente quede ciega y lo llevó hasta Samaria. Ya estando entre Samaria, el rey de Israel lo que quería era darle cuchillo a todos. No le dijo, si tú no los has traído aquí, mejor ponles pan y ponles agua y que se vayan. Y así los sirios nunca más, dice, que volvieron a estar molestando al pueblo de Israel. ¿Cómo se glorificó el Señor de una manera sobrenatural y extraordinaria? ¿Cómo obra el Señor de una manera sobrenatural y extraordinaria? No importa lo que usted esté pasando, usted simplemente crea en el Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Ahí déjelo a Él que haga lo que tenga que hacer. No se ponga a pensar, pero si lo hace así, pero si lo hace allá, pero si hace esto. Pero, hermano, déjelo a Él que obre, porque Él es sobrenatural y Él va a hacer lo que tenga que hacer.
quiero contarle una anécdota para concluir esta enseñanza. Y yo quiero que ponga atención porque es necesario que reflexionemos ante esto. En una iglesia como la de nosotros, había un médico que estaba estudiando, no medicina, ya era médico, estaba estudiando para el seminario y quería ser pastor. Y tenía que viajar a una ciudad. Pero esa ciudad, para llegar, lo único que tenía que hacer era subirse a un avión y volar. La iglesia le pagaba, todas las veces que él viajaba, le daba su vuelo, le pagaba su vuelo. Pero cuando él se subía al avión, se sentaba y pasaba la azafata, la hermosa, y le decía, ¿quiere algo de beber? Y él le respondía, no gracias. ¿Quiere algo de comer? Y él le respondía, no gracias. Pasado el tiempo, este hombre se graduó, concluyó su estudio. Y como fue uno de los mejores alumnos, como los de nosotros del instituto, aleluya, dicen que le dieron un premio y le dieron mucho dinero. Y este hombre regresó, iba bien contento y estaba ansioso porque quería viajar de nuevo, de regreso para la iglesia. Y cuando se subió en el avión, pasó de nuevo la hermosa o la azafata y le dijo, ¿quiere algo de beber? Sí, le dijo, tráigame. ¿Quiere algo de comer? Claro que sí. Y empezó a comer y empezó a beber y todo tranquilo. No crea que bebidas embriagantes, sino que sodas y cosas así. Y empezó a disfrutar del viaje y comiendo bien tranquilo iba en el viaje. Cuando estaba el avión a punto de aterrizar, él llamó a la hermosa y le dijo, venga, yo quiero que me diga cuánto me va a tocar, de a cómo me va a tocar. ¿Cuánto le debo por todo lo que me he comido? Y la respuesta de la hermosa solo fue una sonrisa. Y le dijo, usted no debe nada, si todo estaba incluido en el viaje, le dijo. El médico, con aquella gran tristeza, se bajó del avión y dijo, en verdad, muchas veces estuve viajando sabiendo que tenía todo eso a mi favor y nunca lo utilicé. Muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos, por desconocer lo que Dios tiene para nosotros y por la falta de fe que hay en cada uno de nosotros, no recibimos el favor de Dios que Él ha preparado para todos aquellos que le aman. Aleluya.